Muy buenas noches para todos ustedes. Gracias por estar aquí en esta cuarta lección de la Biblia, la obra del Salvador. Hoy veremos los eventos ocurridos en la cena de la Pascua y cómo Jesús da un regalo maravilloso a los discípulos y a nosotros. Él instituye la Santa Cena. Les da su cuerpo y su sangre para darles perdón, fortaleza y consuelo a los discípulos y a nosotros. Hoy aprendemos más sobre el regalo precioso de la Santa Cena. Y siempre como tu maestro, oro las palabras de Salmo 19, versículo 14, antes de empezar la clase. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Bueno, empezaremos con oración. Amado Señor Jesús, estoy muy agradecido por tu amor. No solo llevaste una vida perfecta en este mundo por mí, sino que fuiste a la cruz para pagar mis pecados y siempre expresaste tu amor mientras estuviste aquí en la tierra. Te pido que me perdones por no amarte más. Enséñame a amarte cada vez más. En gratitud por tu amor para mí. Amén. Bueno, vamos a repasar los objetivos del curso para tener en cuenta lo que estamos o para qué estamos estudiando. Primero, para leer y entender historias clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús utilizando el método de las 4C. Y número 2, compartir una historia clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús, utilizando también el método de las 4C. Y por eso lo utilizamos cada lección. Hoy vamos a repasar la primera cena del Señor contada por Mateo en capítulo 26, versículos 17 al 29. Y el primer objetivo de la lección es usar el método de las 4C para leer y entender Mateo 26, versículos 17 al 29. Y empezaremos con el captar. Recuerden ustedes que eso es la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Y nuestra pregunta para hoy es esto. ¿Por qué Jesús les lavó los pies a sus discípulos antes de la cena de la Pascua? Juan 13, versículos 3 al 17, contiene la historia de cómo Jesús trató a los discípulos antes de la cena de la Pascua. Dice la palabra que Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos. Pero Simón Pedro protestó diciendo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jamás permitiré que me laves los pies. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús les lavó los pies a sus discípulos antes de la cena? ¿Qué piensan ustedes? José David, Profesor, sí, sí. creo que fue parte de la humildad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Fue un hecho que Él lo hizo, ¿verdad? Porque Él sabía que iba a ser crucificado y entregado en la cruz del Calvario, pero Él quería darle a entender a los discípulos, ¿verdad? Que sobre todo en Él siempre había humildad, ¿verdad? Y que Él lavaba sus pies, ¿verdad? Dice que se quitó, dice, un manto, dice, y que los discípulos estaban asombrados de lo que iba a hacer Jesús. Comenzó a lavarle los pies, pero eso fue parte de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muchísimas gracias, José David. Eso es un buen ejemplo, el ejemplo perfecto, de hecho, de la humildad.
Alfonso tiene algo más, ¿sí? Sí, claro, profesor, es parte, dice Jesús toma un lugar de servicio en un acto de humildad, le lava los pies a sus discípulos, un acto que regularmente siempre le correspondía a los sirvientes de la casa. Entonces Jesús toma en humildad sirviéndole a sí mismo a sus discípulos. Es un ejemplo para que ellos hicieran lo mismo, que sirvieran los unos a los otros, dándole la palabra de consuelo. El humillarse a sí mismo era un claro ejemplo de humildad. En Juan 13:15, porque, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Sería mi aportación, profesor. Muchísimas gracias, Alfonso. Sí, Rolando tiene algo más para comentar. Sí, profesor, en los versículos subsiguientes, Jesús les dice a ellos que ellos están limpios, que él considera que sus discípulos hasta ese momento de la Pascua están limpios y que el que está limpio, lo único que necesita, el que está lavado, lo único que necesita es lavarse los pies. Entonces, también veo esto como un reconocimiento que Jesús le hace a sus discípulos, a decirle, bueno, ustedes han andado conmigo, yo sé cómo son y sé que están lavados, menos uno, les dice. Así que como el que está lavado, lo único que necesita es lavarse los pies para que tengan parte conmigo. Y pues él procede a hacer esa acción humilde de lavar los pies, pero también veo como que si fuese un reconocimiento del recorrido de los discípulos con Jesús. Bueno, buen aporte, gracias, Rolando. Eduardo, sí, ¿tiene algo más? Sí, mi hermano, quería aportar sobre ese asunto y es que Dios establece la regla de oro, ¿verdad? Que Él no vino para servir, pues no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, Él mismo entabló esa regla de oro para los discípulos, que estaban limpios, pero todavía les faltaba la actitud de servicio y acción ante Él. Bueno, gracias por su aporte. Profesor, Sí, José David, sí. sí, lo que acaba de decir el hermano, ¿verdad? Eso es interesante y es bien bonito, ¿verdad? Porque en Mateo 20:28 nos dice, porque yo no he venido para ser servido, sino para servir y para rescate de muchos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos demuestra con este acto de humildad. Y ahí mismo lo dice, en Juan 13:15 dice, porque ejemplo, dice, os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Dice, y en la palabra de Dios siempre nos habla de la humildad. Son partes de los frutos del Espíritu, dice el Señor Jesús. Sé manso y humilde de corazón. Jesús tenía un corazón humilde, aún siendo nuestro Padre Celestial. Él nos demostró, ¿verdad?, que nosotros también debemos de hacer eso y practicar la humildad entre nosotros. Sí, muchísimas gracias, José David. Me hace pensar que muchos de los discípulos y de la gente de aquel entonces estaban pensando que Jesús iba a ser un rey de los judíos, un rey terrenal. Pero ¿qué estaba diciendo Jesús? Que bueno, vine yo para servir, no para ser servido. Entonces, buena aportación a todos ustedes. Muchísimas gracias por sus comentarios. Bueno, entonces, sí, creo que ustedes han repasado todas las respuestas. Como comentó alguien, Alfonso, creo. Bueno, normalmente en los tiempos de Cristo, los anfitriones, bueno, tenían a un sirviente lavando los pies de sus invitados, quienes usaban sandalias, caminaban por caminos llenos de polvo.
No hay mención de un sirviente en el aposento alto donde Jesús y sus discípulos comerían la comida de la Pascua. Y un recipiente de agua estaba disponible, pero ninguno de los discípulos se rebajaría a tomar la tarea de un sirviente. Jesús, quien no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, toma la tarea de un sirviente y lava los pies de sus discípulos. Y bueno, también vimos en Juan 13, después de lavar los pies de los discípulos, Jesús dijo, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llamen maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Y bueno, también esto sirva para recordarles a sus discípulos, también a nosotros, que en Cristo son limpios espiritualmente. Jesús le contestó a Pedro, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para ser un hijo de Dios? Ser lavado de todos nuestros pecados. Un buen ejemplo. Bueno, entonces vamos a contar, donde se cuenta la historia bíblica. Les pido un voluntario para contar la historia a nosotros, pero Profesor, la historia, un momento, lo siento, José. La historia simplemente de Mateo 26. Yo sé que el video ha repasado unas historias más, pero solo vamos a repasar la historia de Mateo 26, versículos 14 de 17 al 29. Y José David tiene un comentario o quiere contar la historia. solo una pregunta rapidito, hermano, para que nos ayudemos entre todos, pues, y usted nos ayude. Cuando Jesús mandó a la casa, ¿de quién mandó a que le dijera que iba a hacer la cena, hermano? Para que nos ayude y más adelante, tal vez. Eso era todo. Más adelante nos dice, profe. ¿Quién le envió Jesús a la No, casa para preparar? sí, ¿en cuál casa el Señor Jesús dijo que se iba, verdad? Que él quería, ¿verdad? Porque mandó ese a los discípulos. Y Ujú. le dice, vayan a la casa ese a la ciudad y a la casa ese dijo él, y a la ciudad ese a cierto hombre. ¿Quién era ese hombre? Y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Verdad? Tengo esa pregunta, tal vez al final o más adelante para no atrasar la clase, profe. Buena pregunta. Bueno, la Biblia no nos dice quién, quién era con la casa. Ah, bueno, no tenemos un nombre, simplemente un hombre en la ciudad que tenía un segundo piso para ellos, para celebrar la Santa Cena. Ah, pero sí, la Biblia no nos dice, pero buena pregunta. Bueno, entonces, ¿alguien quiere contar la historia de Mateo, capítulo 26, versículos 17 al 29, sin añadir comentarios, pero también sin perder los detalles? ¿Alguien desea contar la historia para nosotros? Una buena práctica. No hay problema. Mayreli. Ajá. Bueno, yo estaba escribiendo. Hice el, el primer día de la fiesta de los panes y la levadura. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿verdad? Que dónde irían a celebrar, pues, la Pascua. Entonces, él le dice que vayan a la casa de un hombre en la ciudad y que le digan pues que él dijo que
que Jesús le manda a decir que su tiempo se acerca, y que van a hacer la cena ahí. Bueno, cuando están, ellos le dicen así al hombre, y bueno, después fueron hora más tarde, pues en la tarde, fueron hasta allá. Jesús, se quitó su túnica, se puso un paño, le lavó los pies a los discípulos. En ese momento él le dice pues que uno de ustedes me va a entregar. Entonces Pedro le dice, ¿seré yo? Él no contesta, y después le pregunta a Judas, ¿seré yo? Tú lo dijiste, dice él, tú lo dijiste. Entonces no, primero, el que mete la mano en mi plato conmigo, ese me traicionará. Entonces, bueno, el Judas se fue y, ay Dios, bueno, voy por aquí. Luego comenzó a decirle, a ustedes os digo que uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empezaron a preguntarse, y él le dice, ya va, que yo lo escribí, ¿no? Sí me lo sé, pero como, a ver, bueno, pero hay de aquel, que uno me va a traicionar, y hay de aquel que hubiese preferido no haber nacido. Y tomó el pan y lo partió y les dijo, tomen y coman porque este es mi cuerpo. Y después agarró el vaso, ¿verdad? Y les dijo, tomen y beban, todos porque este es mi sangre, el nuevo pacto que será derramada por el pecado, para perdonar el pecado de muchos. Y le dijo que desde ahora él no beberá más de ese fruto de la vida hasta que beberá un vino nuevo en la vida eterna. Todo. Sí, muchísimas gracias por contar la historia para nosotros. Buena práctica para el proyecto final. Bueno, vamos a las preguntas de considerar. Bueno, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Tenemos a quienes. Alfonso, sí. Sí, pues era únicamente Jesús, sus discípulos, cierto hombre, Dios Padre. Son los personajes que se mencionan ahí, nada más. Bueno, esos son los que veo también en esta historia. Pocas personas, pero personas importantes, ¿no? Mayreli, ¿tiene alguien más? ¿Se levantó la mano? No la escuchamos. Ahí hablan de los sacerdotes, ¿verdad? Cuando Judas fue a decirle que lo vendía, y que se lo entregaría, pues, y el hombre de la casa, que no se sabe el nombre quién es. Sí, pero no tenemos a la historia de Judas cuando iba a traicionar a Jesús, iba a vender a Jesús. Solo estamos mirando a los versículos 17 al 29. Pero, y vamos a usar esa historia, también tenemos a los sacerdotes, pero gracias por su comentario. Bueno, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Lilia Rosa, siga. Profe, bueno, unos objetos tenemos el lugar donde hicieron la cena, la casa del señor, que no se conoce el nombre, la mesa, el plato, el pan, la copa, y bueno, ya esos son los que yo tengo aquí escritos.
Sí, muchísimas gracias. Alfonso, ¿tiene algo más para añadir? Sí, profesor. Yo anoté panes sin levadura, la comida de la Pascua, la ciudad, casa, la mesa, el plato, el pan, el cuerpo, las copas, la sangre, fruto y el aposento alto. Sí, Sería creo que todo. son todos. Sí, muchísimas gracias, Alfonso, también. Entonces, ¿dónde ocurrió esta historia? Creo que Alfonso mencionó. Gracias, Luis Ipial y Jaime Medina por sus comentarios también. ¿Dónde ocurrió? Ah, La historia Mayreli, está en Canadá, ¿verdad? La cena. Sí. Mayreli, sí, tiene su mano levantada. No le escuchamos. Alfonso. Sí, ocurrió en Jerusalén, en una casa, en el aposento alto, antes de la muerte de Jesús. Y así es, el aposento alto de una casa. ¿Y cuándo ocurrió? Usted dijo antes de la muerte de, de Jesús, pero ¿qué día? Tenemos bueno, casi una fecha, un día especial. ¿Cuándo ocurrió? Álvaro, sí. Sí, fue en la cena, en la noche del Jueves Santos, antes de ser él traicionado. Sí, Jueves Santo. O sea, en la cultura de los judíos, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, y tiene lugar, en ese caso, este Jueves Santo. Gracias, Álvaro. ¿Y cuál es el problema que tenemos en esta historia? ¿Cuál es el problema? Y se resuelve el problema. ¿Cuál es el problema? No puede decirme dónde. Bueno, Álvaro, sí. Sí, el problema fue vemos ahí que uno de Eli, los, pro- es uno de un los problemas momentito. ¿perdón? Un momentito, lo siento. Yo llamé a Álvaro, a quien tiene su mano levantada, pero si quiere aportar, por favor, Sí, sí, levanta la mano. Lo siento, es su turno. Lo siento. La próxima pregunta puede aportar. Álvaro, sí. Sí, aquí encontramos uno de los problemas es que los discípulos no estaban acostumbrados a lavar los pies, a ser humildes. Otro problema que vemos aquí es que ellos pensaban que Jesús venía como un gobernante terrenal, no un gobernante de un reino celestial. Eh, y es por eso que ellos pensaban que Jesús era el que les iba a liberar, ahora sí, de la esclavitud, pero de los romanos, que estaban ellos esclavizados. Pero Jesús vino a resolver el problema, pero del alma, del pecado. Entonces, yo encuentro esos problemas más, no sé, los demás hermanos. Bueno, gracias, Álvaro. Sí, vemos al problema más grande del mundo y vemos a una solución, el perdón de la solución, el perdón de los pecados mediante Jesús, que les entrega a través de la Santa Cena, sí. Alfonso tiene una aportación también.
Sí, el problema aquí mayor era la traición de Judas, la traición de su discípulo. Y se resuelve el problema así, al señalar al traidor, al mojar el pan juntamente en el plato con Jesús y cuando le preguntó, ¿seré yo? Tú lo has dicho. Entonces, para mí ese es el mayor problema, la traición de Judas. Sí, eso es sí, un problema grande, la traición. Y José David, sí veo su mano. Sí, lo que está diciendo el hermano, ¿verdad? El problema es es la traición de Judas. Pero cuando yo le hice la pregunta ahora, ¿verdad? Lo que dijo Jesús, ¿verdad? Que fueran a la ciudad y que a casa de cierto hombre. Lo está mandando para Jerusalén. Fue Pedro y Juan. Pero Jesús no quería ser tan descubierto por Judas, porque sabía que Judas era el que lo iba a traicionar. Entonces, él por eso no menciona el nombre, ¿verdad? Del hombre, solo los manda y dice, cierto hombre los va a estar esperando, ¿verdad? Y preparar para la cena del Señor Jesús, ¿verdad? Porque Judas estaba ahí, el Señor Jesús se estaba cuidando, porque él sabía que lo iba a entregar y él quería estar con sus discípulos esa noche para que ellos compartieran, ¿verdad? Y el Señor Jesús darle esto, ¿verdad? Ese regalo tan maravilloso, cenar con ellos, decirle, este es mi cuerpo, este es mi pan, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? Lo vas a comer en el nombre de mí, este es mi copa, este es mi sangre, ¿verdad? Y se vuelve vivo esto que el Señor Jesús nos regala, lo de la Santa Cena, ¿verdad? La Santa Cena del Señor Jesús, cuando nosotros dice que lo debemos de hacer todas las veces en memoria de mí, dice el Señor Jesucristo, todas las veces, pero también Pablo nos deja una recomendación, dice, cualquiera que lo haga, dice, indignamente, dice que está comiendo juicio, pero ese ya es otro tema, lo que queremos ver es, ¿verdad?, dónde estaba el problema, la atracción de Judas, pero Jesús tenía mucho cuidado porque él sabía que lo iba a traicionar. Dios les bendiga. Sí, gracias por su comentario. Y eso es un tema un poco más profundo, pero un tema bueno. Tenemos otro curso también que bueno, es en que estudian más profundamente la Santa Cena y el bautismo también y todas las cosas que tienen que ver con ellos. Pero buen comentario. Gracias, José David. Eduardo, sí, ¿tiene algo más? Sí, mi hermano, aquí el problema que yo veo aquí era que todos los que estaban siguiendo a Jesús aceptaron todo, pero el único que se opuso fue Pedro, porque sabía de que él era muy difícil debido a su carácter, a su modo de ser, ¿verdad? De que él es muy difícil de que él se arrodillara, que se inclinara a otra persona y lavara los pies. Ese fue un problema muy grande que había ahí. Sí, bueno, eso también, pero ah, cuando Jesús lava los pies, eso es una historia diferente que lo que estamos estudiando hoy. Estamos solamente estudiando Mateo 26, versículos 17 al 29. Pero gracias por su comentario también. Am, bueno, entonces vamos a las preguntas de consolidar. ¿De qué se trata la historia? ¿Cuál es el punto principal de la historia? El tema, digamos. Alfonso. Sí, el principal tema que se toca en esta historia es que Jesús instituye la Santa Cena, el pan como su cuerpo y el vino como su sangre para perdón de los pecados. Ese es el punto principal de la historia. Sería Bueno, mi- sí, gracias por su respuesta. Eso es casi exactamente lo que tengo aquí. Jesús instituyó la Santa Cena para sus discípulos, dando su cuerpo y sangre, que al mismo tiempo eran el pan y vino, para el perdón de sus pecados. Así es el tema central de esta historia. ¿Y qué pecado me lleva a confesar esta historia? ¿Qué pecado nos lleva a confesar esta historia? José David, sí.
Siga. Profesor, en esta historia, ¿verdad? El pecado que nos hace confesar esta historia personalmente es que muchas veces negamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que aún Él, acercándose a nosotros, Él quiere estar con nosotros, pero nosotros no queremos estar con Él. Dice que Él reunió a sus 12 discípulos, le lavó los pies, hizo un acto de humildad. Y también hay pecado en nosotros porque no tenemos esa humildad que tuvo nuestro Padre Celestial. Aún hablamos de Jesucristo, estamos dentro de la iglesia, pero todavía no hemos cambiado, porque el Señor Jesús no se equivoca. Dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estamos cargados de pecado y sabiendo lo que el Señor Jesús nos recomienda que hagamos, no lo hacemos. Entonces, ese es el pecado que miro yo aquí, ¿verdad? En esta parte, ¿verdad? Que confesamos, confieso, pues, que esa es la parte que tenemos que cambiar nosotros. Bueno, sí, a veces estamos tentados a negar que Jesús es nuestro Señor, Salvador. Estamos tentados a amar algo más que Él, ¿sí? Alguien más, Álvaro, sí. No le escuchamos, Álvaro. Perdón. Puedes- Uno de los pecados que también solemos cometer es al tiempo de participar en la Santa Cena. Como dice ahí que tomamos la Santa Cena sin haber perdonado, sin haber ido a reconciliación, tomarlo, como dice en Corintios, indignamente. Ese es otro de los pecados que nosotros cometemos en esta historia. Sí, gracias por su comentario. Sí, trayendo otros versículos bíblicos que tienen que ver con la Santa Cena. Sí, es posible que tomamos la Santa Cena indignamente. Y bueno, gracias por sus comentarios. Jaime Medina, sí, al orgullo y falta de humildad. Y Emelina Rincón, y bueno, la arrogancia. Muchas veces queremos estar lo primero, sí. Bueno, ¿y en qué parte de esta historia veo el amor de Dios para mi vida? ¿En qué parte de esta historia? José David. Y es sencillo, profesor. Aquí miramos el amor de nuestro Señor Jesucristo cuando fue a entregar su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros, ¿verdad? Eso es todo lo que voy a comentar. Sí, claro que sí, José. Así es, el sacrificio grande de Jesús para perdonar nuestros pecados. Alfonso, sí. Sí, sí, profesor, yo veo el amor de Dios en esa historia, en el versículo número 28. Dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de los pecados. Sería ahí donde el punto medular de donde veo el amor de Dios en esa historia. ¿Sería cuánto? Sí, claro que sí. Vemos el perdón de los pecados, claramente, dicho por Jesús. Bueno, Álvaro y después Mayreli. Sí, yo veo aquí el verdadero amor es que Dios manda a su Hijo a esta tierra a morir por nuestros pecados. Es el más grande amor que encontramos en la Biblia, dando a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados, pastor. Es el mayor amor de Dios en esta historia. Claro que sí, Álvaro. Gracias. Mayreli, sí. Siga. No había hablado ahorita porque se me había perdido el micrófono. Bueno, mire, ahí como dicen todos los hermanos, ¿verdad? En muchas partes se ve el amor de Dios. En lo primordial, pues que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pero también vemos cuando Él le dice a su discípulo que se amen los unos a los otros como yo lo he amado a ustedes, ¿verdad? Él nos ama, pues, y ahí también, ahí
en esa parte también se ve el amor. Y bueno, en dar sus mandamientos también lo hace con amor. Gracias, Mereli. Y pregunta 4. Ahora, movido por el amor de Dios que me ha sido manifestado, ¿qué quiero pedir y hacer en acción de gracias? ¿Qué nos hace pedir y hacer esta historia? Alfonso, sí. Sí, lo que yo pediría pues, sería humildad, fe, para que lo que yo haga lo haga bien y lo haga para el Señor. En ese ejemplo que tenemos, que Jesús nos enseña de servirnos los unos a los otros con amor. Sería mi aportación, profesor. Sí, actuar con amor y recordar lo que Jesús nos ha hecho mediante la Santa Cena. Y Jaime Medina, sí, servir a mi prójimo también. Y bueno, pedimos que celebremos la Santa Cena para recordar lo que Jesús hizo por nosotros y para recibir la seguridad de que nuestros pecados son perdonados. Necesitamos esta seguridad porque luchamos con nuestra carne pecaminosa todos los días. Como todos nosotros sabemos, necesitamos ah, la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios todos los días para luchar contra nuestra carne pecaminosa. Bueno, entonces vamos al objetivo número 2, practicar contando la historia de la primera cena. Vamos a utilizar los breakout rooms para practicar esta historia bíblica. Recuerden ustedes que estamos enfocándonos en capítulo 26 de Mateo, versículos 17 al 29. Entonces, imagina que estás hablando con una amiga y ella pregunta, ¿qué es la comunión o la Santa Cena? ¿Cómo responderías? Bueno, en Academia de Cristo ofrecemos un curso llamado Oración y los Sacramentos y en este curso estudiamos la Santa Cena con más profundidad. Para algunas personas, este puede ser un tema desafiante, pero en este curso, veremos que podemos encontrar respuestas en la palabra de Dios y podemos responder a preguntas difíciles contando historias bíblicas. Y hoy practicaremos respondiendo esta pregunta simplemente contando la historia de la primera cena del Señor. Entonces, para sus prácticas, ustedes van a tener grupos de 2 personas o posiblemente 3 si no tenemos suficientes. Creo que 2 funciona. Sí. Entonces, persona número 1 dice, amiga, sé que eres cristiana. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué es la Santa Cena? Y persona número 2 responde, qué buena pregunta. ¿Puedo contarte una historia de la Biblia que nos muestre la respuesta? Entonces ustedes van a practicar contando la historia en esa situación. Entonces les voy a mandar a sus grupos y les voy a dar unos 5 minutos para practicar y si tenemos más tiempo, ustedes 2 pueden practicar. José David tiene una pregunta. No, profesor, es que esto de la Santa Cena del Señor es algo maravilloso, es lindo esto, pues. Como usted decía, ¿verdad? Hay cursos de Academia de Cristo, ¿verdad? Que tal vez algunos no lo hemos recibido,
pero sí este curso, ¿verdad? Lo recibí con el pastor Luis Acosta, ¿verdad? Que se llama Los Sacramentos, es parte de los sacramentos esto, ¿verdad? La Santa Cena del Señor Jesús. Y es algo lindo y maravilloso, ¿verdad? Yo le animo a los hermanos, ¿verdad? Los alumnos que están, que siempre nos apeguemos para que aprendamos un poquito más, porque aquí vamos adquiriendo el conocimiento con ayuda de ustedes, ¿verdad? Y primeramente con el Señor Jesucristo, para que compartamos en los grupos, pues, y me mandé un grupo para compartir con los hermanos. Bendiciones. Sí, muchísimas gracias por su comentario. Sí, ese curso es un curso maravilloso también de estudiar más este tema. Bueno, entonces les voy a mandar a sus grupos y ustedes solo necesitan hacer un clic que dice unirse a su grupo y les voy a dar unos 5 minutos para practicar, si pueden, los dos, la historia bíblica de hoy, de San Mateo 26, versículos 17 al 29. Entonces, bueno, creo que 10 y aquí estamos. Bueno, simplemente hacer un clic y practicar su historia bíblica con su compañero de la clase. Entonces, si todos ustedes pueden hacer un clic en su pantalla que dice unirse al grupo y practicar la historia bíblica con él o ella. Sí, hacer un clic que dice unirse y ahí van. Profe, yo no encuentro el mío, no me sale. ¿No dice unirse? Vamos a identificar qué es la Santa Cena. Bueno, hay muchos nombres para la Santa Cena. Se llama la Santa Comunión, la Cena del Señor, Eucaristía, Acción de Gracias y el Sacramento del Altar. Bueno, la Santa Comunión es la unidad entre o significa la unidad entre los elementos y el cuerpo y la sangre de Jesús, pero también la unidad entre los creyentes y su Salvador. Y en tercer lugar, la unidad entre los creyentes como un cuerpo. Bueno, tenemos el nombre Santa Cena que viene de 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 20. También la Eucaristía, que es decir, acción de gracias, que viene también de 1 de Corintios. Y el sacramento del altar. El sacramento porque Jesús unió a los elementos terrenales para el vino con la Buenas noches, hermano. con la promesa que en la cena del Señor los creyentes reciben el perdón de pecados. Altar porque recibimos su Santa Cena en memoria del sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Dice en Lucas, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. En el nuevo pacto, Dios perdona la maldad de su pueblo. Entonces, esos son los nombres o unos de los nombres que tenemos. Pero ¿dónde viene la Santa Cena en la Biblia? La institución de la Santa Cena se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y también en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente capítulos 5 y 11. Aunque Juan no habla de la Santa Cena, él nos cuenta mucho sobre lo que dijo e hizo Jesús antes y después de instituir la cena. Entonces vemos en Mateo, Marcos y Lucas, 1 de Corintios, capítulo 5 y 11. Y la pregunta es, ¿cuál es la conexión entre la Pascua y la Cena del Señor? Pues la Pascua
Jesús instituyó la cena mientras celebraba la Pascua con sus discípulos la noche antes de ser crucificado. La fiesta de la Pascua tiene su origen en el libro del Éxodo, que cuenta la historia del pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Dios había enviado a Moisés y una serie de plagas a Egipto para convencer al faraón de dejar ir a mi pueblo. Pero el faraón se negó. Al final, Dios ordenó al pueblo celebrar la Pascua. Permiso. Es decir, que cada familia tenía que encontrar un cordero de 1 año sin defecto. Ellos iban a tomar su sangre y colocarla en los 2 postes y en el dintel de las puertas de sus casas. Ellos también debían comer una cena especial en esta noche de la Pascua. Dios pasó por todo Egipto para dar muerte a todos sus primogénitos. Pero la sangre de los corderos salvó a los que estaban adentro de las casas marcadas con la sangre del cordero. Dios ordenó a los israelitas que continuaran celebrando la Pascua todos los años como recordatorio de ese evento. Lo leemos en Éxodo capítulo 12. Y fue durante esta celebración de la Pascua que Jesús instituyó la Santa Cena. La conexión entonces entre la Santa Cena es la crucifixión de Jesús y la Pascua es muy clara en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo llama a Jesús nuestro Cordero Pascual en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Al igual que Juan el Bautista lo había llamado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde leemos en Juan capítulo 1, versículo 29. También escribiendo a creyentes, el apóstol Pedro dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Bueno, al tomar la cena, recordamos el precio que pagó Jesús. Y también la conexión entre la Pascua en Éxodo 12 y Jesucristo es notable. El cordero escogido para la Pascua era sin defecto. Jesús era sin pecado. El cordero fue sacrificado. Jesús fue crucificado. Permiso. Los israelitas tenían que rociar la sangre del cordero en los dinteles de la puerta de sus casas, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice en el Salmo 78, todo un ejército de ángeles destructores perdonó a los primogénitos de los israelitas de la muerte y libró a la nación de la esclavitud en Egipto. Jesús nos liberó de la muerte eterna y de la esclavitud del pecado. Entonces, vemos las conexiones notables entre Éxodo 12 y la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo, específicamente en la Santa Cena. Bueno, en la Santa Cena Jesús da el pan y el vino y su cuerpo y su sangre a los que la reciben. Porque Jesús dice del pan, esto es mi cuerpo, y del contenido de la copa, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. La copa contenía el fruto de la vid, como dice Marcos capítulo 14, el cual hubiera sido vino, el jugo fermentado de uvas. Y el apóstol Pablo escribe en 1 de Corintios capítulo 10,
esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en el pan y el vino porque la Biblia nos lo dice claramente. José David sí tiene una pregunta. Rapidito, profesor, rapidito para no quitarle tiempo. Este pacto que hizo el Señor Jesucristo fue la redención con su propia sangre para con todos nosotros, ¿verdad? Él dice, fuimos redimidos por su sangre. Fuimos comprados con un precio que no tenemos cómo pagarle a nuestro Padre Celestial. Y eso es lo más maravilloso de nuestro Dios, que nos amó, dice, sin hacer excepción de personas. Y muchísimas gracias, José David. Rolando tiene una pregunta, ¿sí? Sí, profesor, yo quisiera ver si me podía ampliar un poquito esto de la sangre y el cuerpo, porque digamos que yo tengo el pan en la mano y dice tomad porque esto es mi cuerpo. Entonces yo me meto ese pan a la boca y cómo es que relaciono el pan con el cuerpo y el vino con la sangre. ¿Cómo es ese concepto allí, profesor? Lo siento, la última parte de su pregunta era muy Así de incorrecta. que cómo es que hace que se piensa comparar el pan con el cuerpo y el vino con la sangre. Cuando Dios dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, entonces, ¿cómo lo tenemos que creer nosotros? La pregunta es cómo creemos que es realmente su cuerpo y el pan y el vino y la sangre. Sí, así es, profesor. Ok, Bueno, por la aló. fe, por la fe. Porque dice claramente Jesús, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. No dice algo diferente. Entonces, bueno, creemos por fe lo que nos dice Jesús. No les puedo explicar exactamente cómo funciona. Solo Ah, sé lo que me dice Jesús. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ya veo, ya entiendo, profesor. Muy bien. Aló, Entonces, Alfonso sí tiene una pregunta. Sí, Carlos. es un comentario, profesor. Ahí yo creo, bueno, el simbolismo principal es la sangre en los dos casos. ¿Por qué? Porque en la Pascua los judíos embarraron o pintaron los dinteles de la puerta para que la muerte pasara y no murieran. O sea, por la sangre no murieron. En el caso de Jesús, por su sangre pues es para remisión de pecados. O sea, el símbolo principal ahí no es tanto el cuerpo, sino la sangre, porque por la sangre somos libres de pecado. ¿Sería cuánto? Bueno, vemos esa imagen que se usa en la Pascua y también en la Santa Cena, pero bueno, todavía utilizamos el pan porque dice claramente Jesús, este es mi cuerpo. Entonces, no hay otra manera que dice Jesús. Entonces, también es importante el cuerpo, el pan. Ah, Carlos sí tiene una Sí, pregunta. claro. Y Yo después, quiero, permítame, yo quiero compartir porque muchas iglesias y están tergiversando este asunto, porque bien claro dice en la Biblia el fruto de la vid, el vino, se compara a Jesucristo con su sangre. Pero acá, por decir, en Pucallpa, Perú, bueno, iglesias pentecostales, ellos dicen ya no hacen ya no toman el vino, sino hacen refrescos de alguna fruta, llámese uva, y el camu camu, que es famoso acá por la vitamina C.
Entonces ya no están tomando, pues ya no están repitiendo lo que dice en la Biblia. En la Biblia dice el fruto de la vid, vino, comparado con sangre. Tal vez una aclaración al respecto. Yo quería escuchar. Gracias. Bueno, entonces en este caso, fruta de David significa el vino de las uvas. En esa región, en ese tiempo, el fruto de David significa o significó la uva, el vino de uva. Entonces, ah, en nuestras mentes, ¿por qué usa algo diferente? No dice en la Biblia que debemos utilizar algo diferente. Dice claramente fruta de David, el vino, que es de la uva. Entonces, así es, así es como dice la Biblia. Y José David tenía una cosita más. Sí, bonito, ¿verdad? El tema. Cuando nosotros, ¿verdad? Hacemos, ¿verdad? Este acto maravilloso, este sacramento, ¿verdad? Y cumplimos esto, esto se vuelve real, se vuelve vivo, porque estamos recordando a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, dice, este es mi pan, este es mi cuerpo, ¿verdad? Lo hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo, se vuelve vivo. En ese momento se vuelve vivo, ¿verdad? Todo lo que hacemos. Y es cierto lo que decía el hermano, ¿verdad? Se puede eso hacerlo con diferentes, ¿verdad? Lo de la cena del Señor, con diferentes tipos de día, digamos, si lo hacen con juguito, con cositas así, o tienen que ser exactamente con el vino, profesor. Ahí me da la respuesta. Bueno, buena pregunta. He escuchado que, bueno, no sé si, si pasa en sus países, pero en Estados Unidos he escuchado que unas iglesias están usando como perritos calientes y, bueno, jugo ah, ¿cómo se dice eso? Ah, como jugo de cereza y cosas así. Ah, Pero bueno, ¿qué dice la Biblia? Esto, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Entonces, ¿por qué utilizar otra cosa? La Biblia no nos dice que debemos utilizar otra cosa, simplemente dice pan y vino. Entonces, Al pan, pan, al vino, vino. sí. Entonces, sí, he escuchado muchas iglesias usan otras cosas, pero la Biblia no dice eso. Bueno, por cuestiones de tiempo, si ustedes tienen preguntas, voy a quedarme después de la clase para hablar más de eso. Es un tema muy importante y quiero darles el tiempo para eso, pero tenemos unas cositas más para los que están en la clase y estamos acabando el tiempo. Entonces, unos puntos claves para recordar que Jesús dice que la Santa Cena es para el perdón de los pecados. Eso es punto principal, para el perdón. Y creemos que el pan y el vino están presentes en la Santa Cena, porque dice claramente, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y creemos que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes también al mismo tiempo. Y otros puntos clave. La Santa Cena no es un sacrificio. Jesús se dio a sí mismo en sacrificio una vez por todos. También la Santa Cena no es una mera representación. Jesús dice claramente, esto es mi cuerpo. No representa, esto es mi cuerpo. Y en la Santa Cena gozamos de la comunión que tenemos con Dios y con nuestros hermanos y hermanas en la fe cristiana. Bueno. Y recordamos siempre lo que dice Juan capítulo 1, 29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, su tarea para la siguiente clase es ver el siguiente video para la lección 5 y leer Lucas capítulo 22, versículos 39 a 62 en sus Biblias. Y vamos a repasar esa historia bíblica la clase que viene.
Bueno, terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.